Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Sí, estamos dando comienzo a lo que es una nueva edición del estudio de Filipenses, ¿sí? Así que bendiciones para todos los que se están conectados y le damos los muy buenos días al apóstol Adrián. Muy buenos días, David. Muy buenos días a toda la audiencia. Discípulos, discípulas, todos los que hoy están conectados, ¿sí? Muchas bendiciones. Así es, apóstol, mientras se conectan a través de lo que es el streaming que estamos pasando como cada mañana, vamos a dar comienzo, sí, apóstol, a lo que es la siguiente edición, ¿verdad? De lo que es este estudio glorioso que Dios nos permite hacer cada mañana. Amén, gloria a Dios. En Filipenses 1:27 habíamos dejado ayer, que realmente es una bendición. Lo leemos. Amén. Dice así: solamente que os comprometéis, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Ahí dice que estéis firmes en un mismo espíritu, y hoy vamos a hablar de eso. Luego, ayer hablamos un poco de lo que es combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, sí, que lo vamos a terminar de definir. Es sumamente importante entender que nosotros, para estar unánimes, que es una sola alma, debemos estar de acuerdo. Ahora, ¿qué función cumple el Espíritu? Bueno, nosotros, según 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nuestro espíritu es donde habita Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, cuando eso sucede, nosotros nos damos cuenta de que Dios habita en nuestro espíritu. Ahora, Dios tiene que tomar el control de nuestra alma, y eso es una decisión justamente nuestra. Cristo está en nuestro espíritu, y conforme el compromiso que nosotros podamos poner obedeciéndole a Dios, sí, teniendo una comunión con Dios cada madrugada y otras cosas más, sí, el Espíritu irá tomando control de nuestra alma a hacernos realmente uno, todas las almas, que todos podamos tener el mismo pensamiento, que todos podamos tener la misma dirección, que sea el Espíritu Santo que nos dirija conforme a su voluntad. Eso es un poco lo que es combatir unánimes, ¿sí? Entonces es muy importante, pero como leyó recién David, que dice que estemos firmes en un mismo espíritu, justamente eso habla, solo la firmeza se puede recibir como lo dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice: santificado sea tu nombre. Santificar el nombre del Padre es lo que nos va a dar firmeza. Por eso es que el Señor Jesús les enseñó a orar de esta forma, porque los discípulos le decían: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le pedía justamente a los discípulos que les enseñase a orar? Porque Jesús, cada vez que venía de la oración, que venía del monte, venía convencido, venía firme, venía realmente con una seguridad que viene, Él es Dios, pero Él manifestaba, justamente para que ellos se den cuenta, una firmeza, y verdaderamente no renegaba con las situaciones de la vida, sino que soltaba la palabra y las cosas sucedían. Entonces ellos se dieron cuenta que algo sucedía cuando Él iba a orar, al monte de madrugada. Entonces les enseñó a orar así. Entonces, ustedes oraréis así, dijo el Padre Nuestro. Y le dijo:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, esa es la primera estrofa. Y luego hay 4 estrofas más que ya en algún momento las vamos a desarrollar. Pero en esta primera estrofa es justamente para sentirse firme, como dice acá Filipenses, ¿sí? Santificar el nombre del Padre. Eso nos va a dar firmeza. Santificarlo es adorarlo, es exaltarlo, que es cantar cada madrugada al Señor. Esta práctica de adorar, de santificar al Señor, al Padre, nos traerá firmeza y seguridad. Ahora, ¿por qué nosotros debemos santificar? ¿Qué es lo que quiere decir santificar al Padre? Santificar significa apartado para Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos santificar al Padre? Él es Dios y yo no puedo apartarlo para Dios si Él es Dios. ¿Qué quiere decir Dios con santificar al Padre? Bueno, la Biblia se responde con la Biblia. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 5 y 6, ahí nos dice justamente decir qué es lo que significa, cómo se debe santificar, cómo nosotros como cristianos debemos santificar al Padre. Preste atención. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñás a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Claro, porque por la palabra de Dios, ahí está, la palabra de Dios, y por la oración es santificado. Entonces, acá está hablando de cómo santificar el alimento, ¿sí? Usted lee unos versículos anteriores y habla de que está santificando, cómo se debe santificar el alimento. Y bueno, y en el Padre Nuestro nos pide que santifiquemos al Padre. Ahora, nuestro alimento espiritual es el pan de vida, es Cristo. O sea, por medio de Él comemos la palabra de Dios, lo comemos al pan de vida, que es Cristo, es que Él es Dios mismo en Jesús. Entonces, nuestro alimento se debe santificar de esa forma, por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración, santificar el alimento. Y el alimento es Cristo, el alimento es Dios. Nos está diciendo que para santificar al Padre debemos santificarlo justamente al Señor con la palabra. Y esto de santificar, sí, los alimentos, que es Jesús, que es Dios, según el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, habla que la palabra es Dios. Entonces, que es el mismo Jesús. Entonces, si con la palabra debo santificar el alimento y el alimento es Dios, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santifico el nombre del Padre? Por medio de la palabra y por medio de la oración. Entonces, es necesario entender que santificar, ¿sí?, es también adorar, decir, ya lo vamos a ir viendo, con cánticos espirituales, la adoración, la exaltación al Padre, cantándole, adorándole. Y adorar, decir, significa en griego, usted lo busca si quiere, proskuneo, que se compone dice pros, que significa hacia, y cuneo es besar. Entonces, proskuneo, o sea, te dirige a besar. Y la palabra significa, en cierta forma, postrarse, esta palabra cuneo, decir, inclinarse, homenajear, mostrar reverencia, adorar, dar obediencia a Dios.
Todo esto significa proscuneo. O sea, cuneo es besar, como le dije recién, es postrarse, inclinarse, homenajear, bueno, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, en Lucas capítulo 7, versículo 44 y 46, acá tenemos un ejemplo de adoración, de rendición, de homenajear a Dios, de honrar a Dios, como lo dice Dios en el Padre Nuestro. Pero preste atención porque va a ir entendiendo paso a paso. Escuche ahí en el capítulo 7 de Lucas. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Claro, mire, no ha dejado de besar desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. O sea, eso es cuneo, proscuneo, ¿sí? Eso es adoración. No ha dejado de decir, vos no ungiste mi cabeza con aceite, le dice, cuando yo entré a tu casa. Pero esta mujer, decir, ungió con perfume mis pies, besó mis pies, o sea, me demostró adoración, se postró, se inclinó, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, mire dónde nos va llevando la palabra santificado, ¿sí? Y acá, en este ejemplo de adoración, dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Esto habla de dar a Dios ofrenda, de dar a Dios los diezmos. Eso es adorar a Dios. El perfume tenía un costo del salario de un año de un jornalero. Imagínese que el valor de 12 sueldos de un año, ¿sí? de un jornalero, una persona, de un empleado, ¿sí? Es lo que valía ese perfume. Ese perfume era de nardo puro, era muy costoso y actualmente es muy, muy caro. Imagínese que hoy un litro de ese perfume, o sea, al no conseguirse este tipo de perfume, como en la antigüedad, tiene un valor muy alto. Bueno, lo representa acá la palabra con 12 sueldos de un jornalero, el sueldo de un año de una persona. Entonces, esto es adorar a Jesús, esto es santificar también el nombre del Padre. Entonces eso nos tiene que, hacer prestar la atención, porque santificar el nombre del Padre nos va a dar firmeza en la vida para batallar en contra de las adversidades. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. También nos dice que, que la forma de santificar al Padre, en el libro de Timoteos 4, versículo 5, dijimos que por la oración, ¿sí? También se santifica al Padre. La oración es muy importante. Ahora, ¿cómo nació la iglesia primitiva, la iglesia de Jesús en la antigüedad? ¿Cómo nació? ¿Con qué tipo de oración nació la iglesia de Jesús? Bueno, con la oración en el Espíritu. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, ahí nos habla de que cuando vino el día del Pentecostés, que estaban todos juntos, unánimes, esperando la promesa que Dios le había dicho, que no se muevan a predicar a ningún lado. ¿Por qué? Porque era necesario que antes de que se vayan, viniese sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Porque ahí recibirían el poder de Dios. Por eso yo quiero que vaya al libro de Hechos 1, versículo 8, ¿sí? Que
ahí nos habla de justamente de esta promesa. A ver, lo leemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire lo que es santificar al Padre con la oración. Hemos hablado una parte, ahora vemos la oración. Cuando uno ve que ellos debían esperar juntos, unánimes, para estar esperando la promesa del Padre, era para que reciban poder. ¿Y cómo es justamente que recibieron poder? Bueno, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, como dije recién, ahí habla que cuando vino ese día que ellos recibieron poder, mire lo que sucedió, preste mucha atención. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cuando llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué se le aparecieron? Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, ¿sí? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando recibieron el Espíritu, el poder de Dios sobre ellos para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer la obra y enfrentarse contra el enemigo, dice que justamente comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Entonces, el orar en lenguas es santificar al Padre. ¿Sí? El adorarlo es santificar al Padre. El darle a Dios es santificar al Padre. Entonces, el poder de Dios desciende cuando nosotros nos alineamos en todas estas cosas. Mire, el poder de Dios es el único poder que sana todo tipo de enfermedad. El poder de Dios es el único poder que te saca de todo tipo de situación. Ahora, yo me pregunto, ¿valdrá la pena santificarlo al Padre? ¿Valdrá la pena hacer lo que dice el Padre Nuestro? Y yo creo que es el camino para poder justamente estar siendo encaminados a la bendición de Dios y a la victoria de Dios. Mire, este tipo de oración que santifica al Padre, si nosotros queremos permanecer firmes en el Espíritu, y bueno, debemos orar de esta forma. Debemos santificar al Padre como lo dice el Padre Nuestro, ¿sí? Y esto de obedecer las Escrituras, de obedecer creyendo que en cierta forma las Escrituras hablan de Él, porque usted está creyendo a la palabra que uno le está enseñando, porque la palabra es Él, lo dice San Juan, y que es el mismo Jesús, la palabra de Dios. Entonces yo creo en la palabra de Dios que está escrita, y está escrito justamente en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Mire, preste atención. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían de Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces al último dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Sí? Entonces, cuando Josafat en esta historia, ¿no? Estando en pie, le habló al pueblo de Jerusalén, le dijo: esperen, dice, crean en Jehová vuestro Dios y van a estar seguros. O sea, hay que creer la palabra escrita. Y todo lo que hemos leído, ¿sí?, es palabra de Dios. Entonces, cuando yo creo a la palabra escrita y hago
lo que la palabra dice, entonces voy a tener seguridad. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo, la palabra es Dios Padre. Entonces dice, creed en Jehová, o sea, creer en la palabra, y estaréis seguros. Si usted escucha la palabra y usted cree la palabra, usted va a comenzar a recibir seguridad, porque la palabra lo va a dirigir ¿a qué? A orar como les enseñó Jesús, a santificar al Padre, a buscar una santificación, ¿sí? Que no solo que usted sea santificado, porque usted si es santificado, usted sí tiene que ser apartado para Dios. En más, usted ha sido apartado para Dios. Pero cuando nosotros que somos apartados para Dios, decir, queremos santificar al Padre como lo dice el Padre Nuestro, bueno, esta es la forma, es por medio de la oración, por medio de la adoración, ¿sí? Que lo hemos desarrollado, y eso nos va a traer firmeza santificando al Padre. Entonces, cuando yo estoy firme, cuando nosotros creemos a la palabra, la obedecemos, ¿sí? Y bueno, y dice también acá, creed en sus profetas y seréis prosperados. Esto es paternidad. Cuando usted cree justamente en el Padre de fe, que Dios le estableció en la ciudad y lo puso justamente para que le enseñe, para que lo esté dirigiendo, para que usted pueda obedecer lo que se le enseña, indudablemente usted está creyendo al profeta. Entonces, y seréis prosperados. ¿Qué quiere decir? La palabra que usted está escuchando, que usted esté aprendiendo, va a prosperar en usted, va a prosperar en usted. Entonces, vamos a definir. Decir, el libro ahí de Filipenses 1:27 nos dice, acuérdese, dice que vosotros debemos estar firmes en un mismo espíritu. Ahora entendemos lo que es estar firme. Santificar el nombre del Padre nos hace firme. Creer en su palabra nos establece firmeza. Ahora, justamente, en un mismo espíritu. Bueno, y dice también ahora, combatiendo unánimes por la fe. Juntos, combatiendo unánimes, una misma alma. Esto es paternidad, ¿sí? Porque, como decíamos al principio, combatir unánimes significa una sola alma. O sea, usted obedeciendo, creyendo al profeta, creyendo al Padre de fe, o sea, debe ser una misma alma con su Padre de fe. Debe pensar lo mismo que el Padre de fe. Debe pensar, o sea, batallar y guerrear y caminar como camina su Padre de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, eso es caminar unánimes. Eso justamente es estar unánimes, batallando unánimes para tener victoria. Entonces, Dios, cuando establece un hombre de Dios en la ciudad, lo hace para eso, para dirigir justamente al pueblo, justamente, y en cierta forma, el poder entender que debe permanecer bajo la autoridad del Padre de fe que lo envió. Yo tengo un Padre de fe y estoy bajo esa autoridad. Entonces es sumamente importante que peleemos juntos en esa dirección. Entonces, dejarse enseñar por los padres ministeriales es combatir unánimes, una sola alma, un solo pensamiento, todos orando de la misma forma, todos orando juntos, al mismo horario. Cuando nos juntamos, nos discipulamos, nos congregamos y peleamos unánimes. Eso es pelear unánimes. Es decir, como la iglesia llena del Espíritu Santo que le termina quitando las armas al hombre fuerte que hablamos ayer, al enemigo. El enemigo, decir en Lucas 11, 21, 22, ahí nos habla del hombre fuerte que toma, se apropia de las almas, se apropia de las familias para destruirlas, para enfermarlas, para separarlas, si se apropia de la ciudad y tiene que venir uno más fuerte. Escuche. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, el enemigo toma la ciudad como si fuera su palacio, pero no es su palacio.
En paz está lo que posee. Claro, él quiere destruir la familia que está en el centro, la destruye. La familia que está en el costado la destruye. Él quiere destruir, quiere hacer lo que él quiere y él está tranquilo él. Por eso que se tiene que levantar uno más fuerte. Y uno más fuerte es el Espíritu Santo. Pero escuche esto. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Bueno, eso significa que el más fuerte es el Espíritu Santo. Ahora, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Dijimos que recibiremos poder. ¿Por qué? Porque santificamos el nombre del Padre. Tenemos el Espíritu Santo, estamos llenos del poder de Dios. Y si combatimos unánimes, no nos dividimos, ¿sí? No hay divisiones entre nosotros, entonces somos el cuerpo de Cristo, estamos combatiendo unánimes y podemos someter al hombre fuerte de la ciudad y las almas pueden ser liberadas, las familias pueden ser liberadas y eso es una bendición, que las familias sean liberadas. Entonces, cuando usted se pone bajo autoridad y se discipula, usted en cierta forma está obedeciendo, decir las Escrituras, ¿para qué? Para pelear unánimes y derrotar al hombre fuerte y que su familia toda sea liberada. Aquí en Marcos capítulo 3, versículos 26 y 27, lo habla, mire cómo habla sobre lo que tiene que ver con la casa del hombre fuerte y algo más. Escuche. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ha llegado su fin, el fin de Satanás, ¿por qué? Porque pelea contra sí mismo, se levanta, no están unidos. Si ellos no están unánimes, si ellos no están unidos, peleando de la misma forma, ha llegado su fin. Y bueno, nosotros como cristianos lo mismo. Entonces, es importantísima la paternidad. Entonces, pero mire lo que dice. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Claro, el hombre fuerte edificó su casa en la ciudad. Si usted quiere saquear, decir, y echar fuera al que se apropió de la ciudad, entonces usted tiene que pelear unánimes, sin divisiones, sin disensiones. Usted tiene que entender esto, ¿sí? Pero leemos rápido 1 Corintios 3:3 sobre las disensiones que son peligrosas, que uno tiene que entender esto. Escuche. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Claro, entonces las disensiones no son buenas. ¿Por qué? Porque justamente te dividen el cuerpo y cuando se divide el cuerpo no podemos batallar unánime. Si no podemos batallar unánime, comenzamos a tener un problema. Dice que si aún el enemigo se divide, ¿sí? Indudablemente cae. Entonces nosotros tampoco debemos dividirnos. Pero mire, preste atención. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, es necesario que haya disensiones entre unos y otros para ver quiénes son los aprobados. Entonces, a ver, ¿quiénes son los que son aprobados? Los que, tuviesen alguna disensión, pero se vuelven. ¿Cómo se vuelven? O sea, permanecen bajo paternidad y caminan bajo esa bendición y tratan de pelear juntos, unánimes, bajo esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el reino se extiende y el enemigo comienza a caer. Ya termino con esto, 5:20 de Gálatas, para que usted vea decir por qué Dios, o sea, en cierta forma, es tan duro con la disensión, porque puede destruir su propio cuerpo. Escuche. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no heredarán el reino de Dios. Y ahí uno de los pecados, ¿sí?, lo pone disensiones. Entonces, o sea, dividir, justamente no entender, no saber cómo pelear unánimes, ¿me explico? Es no entender nada. Uno tiene que entender estas cosas, que Dios te establece en una casa paternal, ¿para qué? Para darte luz en todas estas cosas y que puedas en cierta forma así caminar en esa dirección. Por eso que
es necesario que nosotros podamos entender cómo caminamos, entender justamente que debemos caminar unánimes para derrotar el hombre fuerte y que usted pueda realmente disfrutar de las bendiciones. Se reparten las bendiciones. Dios es fiel. Cuando la iglesia se levanta unánime a pelear en contra de lo que sucede en la ciudad y a bendecir la ciudad, hermano, Dios te comienza a bendecir. Hermanos, Dios te va a honrar. Santificar el nombre del Padre no es cualquier cosa, es estar firme. Luego tenés una convicción de pelear unánimes, juntos, para que podamos avanzar juntos en el Evangelio y Dios te comienza a levantar. Yo te bendigo para que puedas entender qué es lo que es justamente decir, estar firme, acordate, santificar el nombre del Padre, como lo dice el Padre nuestro, y luego pelear unánimes, una misma, decir, alma, estar bajo la autoridad, estar bajo el discipulado, para que pelear de una misma forma como nos han enseñado. Entonces, qué lindo es poder entender estas cosas y avanzar. Te bendigo, Iglesia de Jesucristo, te bendigo para que camines en esta dimensión y Dios haga cosas maravillosas sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús.